Comenzamos. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas, clientes de Credicor Capital Chile. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar. We give a very big welcome to all our English-speaking clients. Good morning to them. We are having a simultaneous translation for this conversation. To activate your desired language, at the bottom of the screen, on your right-hand side, you have a world icon where you can select your desired language. Soy Ignacio Ruiz Tagle, Managing Director de Gestión de Patrimonio en Credicor Capital Chile. Y como les decía, les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo webinar, que ya durante meses hemos tenido estas conversaciones digitales donde hemos querido hacer llegar hasta sus casas la mejor información, los mejores expositores, los hechos más relevantes de los mercados, las perspectivas económicas y los elementos más importantes que les permiten tomar mejores decisiones. En esta oportunidad queremos abordar el tema de las pensiones por segunda vez. Ya estuvimos conversando con la ministra del Trabajo hace algunas semanas. Y en esta oportunidad queremos hablar también de su reforma y esta eventual posibilidad que hace 2 días abrió la Cámara Baja, ¿no es cierto?, del retiro del 10% del ahorro que tenemos ahí. Las implicancias políticas de esto, las implicancias económicas, sociales, que conllevaría si esta idea se transforma finalmente en ley de la República. Para eso estamos sosteniendo una conversación con el exministro Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés estudió su doctorado en economía en el MIT, luego de licenciarse en economía y titularse de ingeniero comercial en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen economía monetaria, finanzas internacionales y finanzas públicas. Fue ministro de Hacienda de Chile y también presidente del Banco Estado. Previamente trabajó tanto en el sector privado como en el sector público. Fue economista jefe para la región andina y Argentina en BTG Pactual, y economista para la TAM en Barclays Capital. También trabajó como subdirector del Departamento de Europa y el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Anteriormente fue director de investigación y economista jefe del Banco Central de Chile, donde también se desempeñó como economista senior. También fue asesor principal del Ministerio de Hacienda. Ha sido consultor del FMI y del BID, y también ha enseñado economía en la Universidad de Chile y en la Universidad de Santiago. Le damos la más cordial bienvenida a Rodrigo. Esta conversación será conducida por Guillermo Tagle, nuestro presidente de Credicor Capital Chile. Guillermo es ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA de UCLA. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue director general del Santander Investment. Es presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Expresidente de ICARE, director de la Bolsa Electrónica de Chile, director del Depósito Central de Valores, director de Invest y vicepresidente de la Fundación de Economía de la Universidad Católica de Chile y presidente, como les decía, de Credicor Capital Chile. Les comento finalmente que al final de esta conversación los expositores tendrán espacio para contestar preguntas de nuestros clientes, que podrán hacerlas a través del módulo de preguntas de este chat o también directamente a través del chat. Don Guillermo, lo dejo a usted con la palabra. Muy buenos días, un gusto poder estar aquí reunidos con todos ustedes. En el ámbito de las cosas positivas que uno puede darse cuenta que están pasando en este planeta, es el que hayamos podido estructurar esta conversación en tan poco rato y que podamos tener a un grupo tan grande de amigos escuchándonos. Probablemente años atrás, para organizar un evento de esta naturaleza, habríamos tenido que coordinar con Rodrigo con semanas de anticipación, arrendar un hotel, hacerlo a todos ustedes desplazarse a algún lugar y con un desafío logístico relevante. Sin embargo, esto lo pudimos hacer a partir de ayer en la mañana, digamos, cuando tuvimos las noticias y decidimos invitarlos y estamos aquí. Tiene algo de positivo porque demuestra que hay cosas en la sociedad que hemos aprendido que nos van a hacer mucho más productivos para el futuro y esperamos que esa productividad sea parte de lo que nos ayude a salir rápido de la crisis económica en que estamos. Sin duda que uno de los cambios más potentes que se han producido en los últimos años es la discusión que se produjo en el Congreso hace 2 días atrás, el desafío que esto representa como potencial cambio a la estructura de nuestro sistema de pensiones, que en realidad no es solamente un sistema de pensiones, sino que es una pieza angular en el funcionamiento de toda nuestra economía, justamente porque los ahorros que los afiliados han ido poniendo a lo largo de su historia, como han tenido muchos años ya de acumulación, representan una cantidad muy significativa de recursos, cantidad de recursos que de alguna manera también hace que el sistema económico y financiero funcione en forma adecuada,
siempre lo hemos dicho, el diseño del sistema de pensiones no tiene por objeto fortalecer el mercado de capitales, pero aunque no nos guste, una consecuencia indirecta es que pasa a ser una piedra angular del funcionamiento de nuestro sistema económico. Por eso es que el cambio de su modelo, el cambio de su forma de acumulación de ahorros es muy relevante para el futuro del sistema financiero, y por eso nos pareció muy significativa la situación como para poder organizar rápidamente esta reunión y pedirle a Rodrigo que nos dé su visión del tema. Rodrigo es un actor muy relevante en la discusión política de hoy, fue obviamente un actor muy relevante en el gobierno anterior como ministro, donde le tocó preparar y presentar una reforma de pensiones. Hoy miramos hacia atrás la reforma que el ministro Valdés en su época presentó. Miramos atrás las reformas o las ideas que surgieron de la Comisión Bravo en el gobierno de Bachelet 1, lo que se discutió en el gobierno de Piñera 1, y lo que se discutió en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y todas esas cosas nos parecen estupendas de haber sido aprobadas en comparación al punto donde estamos hoy día. Por eso el tema es tan crítico, y en realidad a lo mejor llevamos la situación más allá de donde había tolerancia política para discutirlo, y por eso el tema se hace tan relevante para poder conversarlo hoy. Le vamos a ofrecer a Rodrigo la tribuna para que nos pueda dar su visión de dónde estamos parados, dónde vamos y qué epílogo puede tener este proceso, y también después tendremos algún espacio para hacer algunas preguntas y recibir del público. Si alguno quiere preguntar algo particular, lo puede escribir en el chat que está aquí abajo, y aquí nos van a aparecer a nosotros las preguntas que alguno de ustedes haya querido añadir a la conversación. Bienvenido, Rodrigo, y te dejo la pantalla. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias, Ignacio, por la presentación. Gracias a Credit Corp por la invitación a reflexionar respecto a lo que está pasando, ¿no? Voy a hacer una presentación muy corta. Voy a contarles básicamente qué pienso yo de lo que está sucediendo, y después para tener un buen rato para preguntas y para discusión. Quiero tocar en esta introducción 5 puntos, básicamente para que todos estemos en la misma página. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos hoy día? En segundo lugar, las próximas etapas que vienen en el proceso. En tercer lugar, quiero discutir un poco por qué este es un mal diseño al final, porque es un mal diseño por varias aristas en realidad. En cuarto lugar, una reflexión un poco más política de por qué estamos en este pantano hoy día. Y por último, escenarios probables o posibles que uno puede imaginar hacia las próximas semanas. Bueno, parto entonces por qué pasó. Básicamente, la Cámara de Diputados aprobó hace 2 días, en general, no en particular, y en general quiere decir que es como la bandera de salida de que se va a legislar, una reforma constitucional para permitir básicamente sacar fondos del fondo de pensiones para personas que están cotizando. Se puede sacar un máximo entre 10% y 150 UF, y un mínimo que va entre sacar todo y 35 UF. Entonces, básicamente hay como distintos quiebres en esto, y se va dando un porcentaje para ir sacando que topa, que para la mayor parte de la gente es un máximo de 10%, para algunos es más, para los que sacan todo, y para algunos un poco menos. En promedio, en mis cálculos, esto permite sacar como 11% del fondo, pero vuelvo a eso en un rato. Es voluntario, y lo que es bien especial es que no es contingente a nada. Y voy a volver a esto de la contingencia, porque se supone que esto era para ayudar para la pandemia, pero en realidad se abren las compuertas para que cualquiera que quiera sacar, saca. En principio es con devolución de parte del Estado y de los empleadores a un fondo que está por constituirse y que no tiene reglas a priori. ¿Okay? Todavía esta es una redacción muy vaga. Lo que es complicado de esto es que se percibe como un regalo por la gente. O sea, se ha vendido como que lo que uno saque va a ser compensado. Pero eso ni siquiera la letra está así, sino que es algo abierto. Preguntan si no se ve la presentación. No tengo presentación, les voy a ir contando solamente qué está pasando. Puedo después, si quieren, distribuir las notas, pero la verdad es que para mostrar solo texto, un poco fome.
¿Por qué es 3/5 de quórum esto? Esto se aprobó con 3/5 de quórum y no con 2/3. Si ustedes han visto estos temas, la verdad es que el tema de seguridad social dentro de la Constitución está dentro del artículo 19, que son los derechos, ¿no? Y los derechos tienen 2/3 de quórum. Pero aquí hay una argucia que se usó, parece, en el pasado alguna vez, pero es bastante particular, que es que se hizo un artículo transitorio. ¿Y por qué es por una vez y en transitorio? Se pasa este problema, ¿no? De que con 3/5 es suficiente en principio. Y lo otro que sucede en esto, que es bien particular, es que este es un tema de iniciativa exclusiva. Iniciativa exclusiva, para los que no son chilenos, probablemente no tienen por qué saber, significa que hay materias legales en Chile que solo el presidente de la República puede iniciar su discusión. Y en este caso no, sucede que la Constitución no tiene ninguna iniciativa exclusiva. Cualquier parlamentario puede proponer lo que quiera para la Constitución. Pero lo que no se había hecho nunca es legislar a través de la Constitución. Eso sí que es nuevo. ¿Okay? Las constituciones son un marco general, no un proyecto para determinar, usar un porcentaje bien complejo, además de los fondos de pensiones. Por supuesto, ¿cuánto se va a sacar de esto? Depende de cuánta gente vaya. Mi cálculo, y aquí han circulado varios cálculos, mi cálculo es que podrían salir 17.500 millones de dólares con esto, si toda la gente ejerce su opción. Esto es 11% del fondo de pensiones de las personas no retiradas. El fondo de pensiones tiene mucha gente que está en retiro programado, eso no hay que contarlo. Ha habido otros números por ahí. Lo que les puedo decir es que independientemente de una persona que sabe mucho de estos temas y trabaja en pensiones, no en mercado, le pregunté ayer, ¿cuánto es tu cálculo? Me dijo, a ver, dame un par de horas y te cuento. Y llegó a 17.100. Así que me siento cómodo con los 17.000 o 17.500 millones. Esto es un efecto macro significativo para el corto plazo, esto es un poco más de 7 puntos del PIB. Y por lo tanto el efecto keynesiano, digamos, es grandote. Probablemente mucho sea durable, bueno, lo que ha pasado en otros países, ¿no? Como en Perú. Y la pregunta también respecto más financiera es: ¿qué venderían la AFP? Yo no tengo muchas razones para pensar que no existe una razón para vender el mismo portafolio. O sea, el portafolio después del retiro y el antes debería ser el mismo desde el punto de vista del óptimo, y por lo tanto yo esperaría que sea súper proporcional el withdrawal, ¿no? Por supuesto va a haber timings distintos de cada cosa, mercados líquidos primero, mercados no líquidos después, pero el cambio de portafolio a partir de esto creo que no tiene mucho sentido pensar. Bueno, entonces eso es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Okay? ¿Cuáles son las próximas etapas? Este es el segundo punto. La próxima etapa es que ahora vuelve a la Comisión de Constitución para revisar indicaciones y votación en particular. Esto probablemente se apruebe con pocos cambios, a no ser que el gobierno logre cambios muy importantes, pero yo creo que esto va a salir de la Cámara de Diputados sin cambio. Y creo que está tan mal la relación Cámara de Diputados-Gobierno que hay que dejar pasar un poco de tiempo para que se serenen los ánimos antes de empezar a conversar siquiera. Entonces vamos a llegar con este presente griego en el fondo al Senado. Y creo que es mejor dejar esta discusión para el Senado. ¿Qué va a suceder en el Senado? Bueno, hay varias etapas acá. Primero, no es obvio que el Senado diga que sea 2/3 o 3/5 esto. No es claro eso. El Senado puede decidir hacerlo 2/3. Igual esa es una votación por mayoría simple, y por lo tanto, o sea, los mismos senadores van a votar por mayoría simple al final de los días, si es que es 2/3 o 3/5. Y por lo tanto, yo creo que se ve difícil pararlo por este motivo. Parar esto de decir allá, ¿sabes? Que sea 2/3 y nos agarramos de ese quórum. Hay 43 senadores. Si el quórum es 3/5, se necesitan 26 senadores aprobando. Hay 24 de oposición. Yo creo que, visto desde hoy día, es difícil pensar que si hay
digamos, 3 o 4 senadores o 2 de oposición aprobando, sean algún senador de oposición el que se inmole a lo Patricio Walker, digamos, al hermano de Matías, de las cosas de la vida, ¿no? Para parar un proyecto. Patricio hizo varias veces esto de ser el único que votaba distinto. Y además hay que pensar en descuelgues, y aquí las descuelgues son varios posibles, pero quizás tampoco no sucedan. Osandón y Chaguán, obviamente, desde Renovación Nacional son candidatos. Sandoval de la UDI firmó una carta con la Jimena Rincón respecto de proponer esta idea. Entonces, yo creo que apostar a que esto se vaya a caer completamente no es tan simple, ¿no? Pero puede ser que se logre cierto pacto, o por último, convencerlos de que esto es muy malo, pero de nuevo, las reacciones iniciales de todos son tímidas porque es muy incómodo ser el único que se cruza. Hay que pensar que esta cuestión tiene 90% de aprobación. Y por lo tanto, el costo político de cruzarse hay que repartírselo bien para que resulte. Entonces, yo creo que apostar a que no hagan los votos es posible, pero es una estrategia compleja. La alternativa del presidente es hacer un veto supresivo. Si hiciera un veto, necesita el Congreso 2/3 para insistir en cada Cámara. Entonces, por lo tanto, es como subirle el quórum a 2/3. Y ahí va a depender si es que los partidos oficialistas se cuadran con esto. El costo político se lo comen entero, en este caso, el presidente y el oficialismo. Y bueno, de nuevo, es un costo político muy grande. Y la alternativa también podría ser ir al TC y decir que esto es de 2/3 y por lo tanto no vale la votación. Eso yo creo que es posible de hacer, pero también tiene un montón de consecuencias más adelante, ¿no? De qué implica para el TC esto. Es bien complejo tomar ese acuerdo. De hecho, por algo el presidente no la ha usado en proyectos que son mucho más chicos y menos dramáticos, ¿no? En el último tiempo. Entonces, yo creo que vamos a llegar al Senado con algo y creo que, bueno, voy a volver después a cuáles son los escenarios, ¿no? Pero es difícil que se pare solo por votación esto. Se puede, pero es difícil. Punto 3 que quiero hacer es porque este es un mal diseño. Y es un mal diseño por varios motivos, la verdad. Y aquí se cruza, la verdad, agendas de distintos sectores políticos, ¿no? Entonces hay un problema de esto, que es bien obvio, ¿no? Que quiebra la lógica de que los fondos de pensiones son para las pensiones. Hasta ahora, igual como tenemos un IVA de 19% para todos los bienes igualitos, y somos muy orgullosos en Chile, los economistas, de que no tenemos excepciones, aunque los servicios sí son excepciones en Chile, pero por lo menos no tenemos aperturas en bienes o geográficas. Bueno, aquí también nunca habíamos hecho este paso, que es licuar los sistemas de pensiones para la vejez. Y esta es una compuerta que si se abre es muy difícil de cerrar. La experiencia que muestra Perú, por lo menos, es que una vez que uno empieza a discutir esto, la posibilidad de volver a reabrirla por otras razones, desde comprarse una casa a una enfermedad o a otro ciclo económico, empieza a ser muy grande. Entonces, es por eso, yo creo, el tema más, de todos los temas, este es el más complejo. Un segundo problema con esto es que esta devolución que existe, básicamente se está haciendo una política fiscal muy grande en principio, sin el ok del gobierno. Y eso también es de nuevo, esto no es un problema de iniciativa exclusiva porque estamos en la Constitución, pero es bien complicado cuando el gobierno pierde el control de temas fiscales dentro de la Constitución. Eso es una señal muy preocupante ahora respecto a los temas fiscales en general. Porque podría haber en poco tiempo más otra iniciativa que cueste mucha plata vía Constitución y sería perfectamente legal hacerla. Mala idea, pero legal. Y después está el tema tercero, que tiene que ver más con si esto es una buena política para el tema que nos convoca de la pandemia.
Y la verdad es que no es una muy buena política, básicamente por dos razones. Entrega los recursos sin condicionar a nada, en nada. Y como las personas, la verdad es que no quieren ahorrar para las pensiones, muchos van a sacar la plata. O sea, es natural que la gente saque su plata, si no, no necesitaríamos un sistema de pensiones. Por supuesto, uno podría empezar a pensar, ¿sabes qué? Hagámoslo bien, entre comillas. Y bien, entre comillas, es, bueno, que sea contingente a pérdida de ingreso, por ejemplo. Listo, uno se va a 20% de la población y no a todos. Nos seguimos con los problemas iniciales, pero empieza a ser un diseño un poquito más claro. Además, ahora es no renta. Se acaba de votar que no sea renta. Por lo tanto, es un tremendo negocio sacar la plata. O sea, que no sea renta no es tan importante en términos de mucha gente, porque solo 15% de los chilenos pagan impuestos a la renta. Pero que no sea renta, la verdad es que muestra lo perdido del diseño, en el fondo. Es bien poco, a propósito, además, porque si alguien necesitara la plata en serio, no tendría ingresos para pagar impuestos, para llegar a los tramos de impuestos donde se pagan impuestos. Y además esta razón de impuestos es poco equitativo también porque se está vendiendo como que se va a devolver toda la plata de un fondo, de nuevo, por crearse. Pero eso, bueno, primero no está claro y por lo tanto es una promesa bien etérea y por lo tanto con todos los problemas políticos posteriores de que me prometiste pero no me lo diste. Pero si se da la devolución, la verdad es que la distribución es muy particular, porque la distribución de los fondos de pensiones a través de la gente es muy desigual, ¿no? Los más viejos tienen más, los que tienen mejor sueldo tienen más, los que no han tenido lagunas tienen más. Y la correlación de un par de esas cosas, por lo menos con necesitar plata hoy día, es bien al revés. Y si uno hace los cálculos, la verdad es que solo, o sea, 25% de la gente va a recibir 2,6% del total. O sea, un poquitito para varios. Y el 25% más rico de los que sacan se lo llevaría casi 60% de las devoluciones. Entonces, al menos comparando el cuartil primero y el cuartil cuarto, la distribución es muy, muy desigual. Entonces, por todos estos motivos, un mal diseño, pero de nuevo, tiene una demanda gigantesca. ¿Por qué esta demanda? Y aquí paso al punto 4, porque estamos en el pantano. Bueno, hay varias causas. Yo creo que la demanda cruza varias cosas. Cruza primero, temas del fondo de pensiones per se, y en segundo lugar, temas de la pandemia. Respecto del fondo de pensiones, hay que pensar que la gente, como decía antes, no quiere ahorrar y por lo tanto siempre va a ser popular bajar las cotizaciones, entregar plata, achicar el sistema. Pero hay más cosas que esas, ¿no? Está el tema de la marca del sistema. La marca AFP es brutal en términos de las encuestas. Y eso también ayuda a hacer esto popular. La gente piensa que es casi como una pelea AFP-personas. Por supuesto, no hay que desconocer además que hay un grupo creciente de políticos, y subrayo creciente, que quiere simplemente terminar con el sistema de capitalización individual. Esto partió con Noma FP, pero varios partidos políticos ya tienen una relación con Noma FP que es bastante mayor de la que había hace 4 años atrás. Hay que tener ojo, 63% de la Cámara, 63% votó a favor de esto. Y por lo tanto, si uno hiciera, no sé, cálculos así más triviales de para dónde va esto, bueno, es bien complicado ese 63%. Bueno, y respecto también de pensiones, yo creo que aquí hay una responsabilidad política, y se la voy a asignar más a la derecha que a la izquierda, pero de una lentitud y una tosudez para acordar una reforma de pensiones que es brutal. Guillermo mencionó esto un poco, ¿no? Pero tuvimos una reforma, ya no perfecta, pero que tenía votos del PC a la DC el 2017. El 2019 el gobierno hizo una reforma, pero que no tenía votos y hubo que apalearla a montones y logró solo los votos DC en la Cámara, que ahora ya están en otra, simplemente. Y en 2020, ahora post-octubre, básicamente,
hay diseños alternativos que la gente más técnica ha ido haciendo, pero la verdad es que el gobierno no ha querido moverse. Y lo complejo de esto es que los límites de lo que es posible de pactar se van corriendo en el tiempo. Y por lo tanto hay que hacer el ejercicio dinámico de esta cuestión. Yo creo que aún es posible hacer algo, pero bueno, eso está por ver, si lo menciono en 2 minutos más respecto a escenarios posibles. Y una última razón de esto es que la verdad es que como país, la verdad es que hemos tenido una ineficiencia inexplicable para llegar con apoyos a las personas. Y esto tanto en términos de cobertura y de oportunidad. El IFE se ha demorado montones en desplegarse, el seguro de cesantía se está pagando, la AFC ha hecho una pega bien impresionante, con algunos errores, pero se está pagando. Pero es muy raro, la gente, hay un proyecto de ley para mejorar el seguro de cesantía y no es punta de lanza. ¿Y por qué no es punta de lanza? En parte porque al gobierno no le gusta mucho mejorarlo. Entonces no quiere mostrar ese como forma de hacer esto. Entonces, al final del día, creo que la sensación de ayudas es muy limitada. No sé si ustedes conocen historias. A mí me ha tocado ver porque un hijo mío ha tratado de ayudar a gente y porque en la universidad tengo varios alumnos que están en grupos organizados tratando de ayudar a la gente a inscribirse para el IFE. Y es muy difícil, es una aventura inscribirse. La cantidad de papeles, los rechazos, hay que hacer como 3 vueltas que unos rechazados. Entonces, el pantano también se debe a que hemos sido particularmente inefectivos en llegar con ayuda. Yo creo que igual esto iba a suceder. No lo veo como una... Pero quizás habría habido un poco menos de votos. Bueno, y por último, ¿qué escenarios posibles se abren? Bueno, varias cosas, ¿no? Yo una cosa que me gustaría partir diciendo es que estamos viviendo un mundo distinto al que teníamos antes. Y pensar que uno puede disciplinar a las personas como antiguamente el mundo político, en que el jefe político disciplinaba, es muy difícil. Se descolgaron 11 diputados. Si ustedes ven los nombres, ninguno es como del aparatisque de los partidos políticos. No, es gente del Nuevo Chile, por ponerlo de una manera. Todos los diputados que votaron en contra. Deportistas, personas que vienen del mundo más religioso, gente muy distinta. Entonces, y esto es grave también porque esto sucedió justo después de una sonada de los cuadros más técnicos y potentes de la Marcela Cubillo diciendo disciplina, una semana antes. Y el mismo día, Longueira llamando la disciplina. Entonces, es bien complicado que en el fondo está enredada la política. Y ustedes saben que, no sé si saben el cuento, de cuando un pozo petrolero se está incendiando, uno no va con agua a apagarlo. Se tira una bomba encima para que se consuma el oxígeno y de ahí se acaba el incendio. Yo creo que estamos más cerca de eso. Yo creo que estamos más cerca de tratar de buscar una salida más por arriba que por apretar un poquito. Entonces me lleva a 3 escenarios esto. Una cuestión grandota, que es básicamente pactar una reforma de pensiones y un escalamiento relevante de las ayudas. Un IFE que sea un poquito mayor, pero con acceso casi automático, casi con promesa, va a costar plata, pero costará 2.000 millones. Algo que en el fondo la centroizquierda sea capaz de pactar con el gobierno, pero además, más importante, de defender ese pacto, estar orgulloso de ese pacto. Paréntesis. No sé si ustedes supieron, pero la depreciación acelerada que se mandó hace una semana, no sé para qué en este momento, el proyecto de depreciación acelerada, sin haber ni siquiera todavía legislado la mejora del seguro de cesantía, se gasta entre 6 y 7 billones de los 12 billones de dólares. Bueno, ese es un ejemplo para la dinámica política. Y esto sucedió 2 días antes de la votación del Senado. Y estas cosas importan. Yo creo que se puede, pero se requiere mucho más finura política y se necesita hacer una cosa grande. Y esa reforma de pensiones está más o menos armada, podemos comentar un poco, pero básicamente es que el 10 queda como 10 y el 6 es cuenta colectiva. Una segunda alternativa es atrincherarse por parte del gobierno
básicamente atrincherarse más con su grupo más duro de derecha, vetar y jugarse por un tercio o el TC. Esa es una alternativa probablemente que se está evaluando y es una alternativa perfectamente legítima, con peligros, pero es una posibilidad. Con efectos, creo yo, sin embargo, políticos de mediano plazo bien complicados. O sea, es como es como poner en peligro el tercio para la convención constituyente. Y la tercera posibilidad es, bueno, apretar los dientes, que esto pase y entrar en una espiral de deterioro sin muchos bordes, apostando a que las locuras de los que están votando a favor de esto en el margen tienen límites. Y qué sé yo, que los DC que apoyaron esta cuestión, que los PS, porque yo le tengo un poco más de fe a algunos diputados PS que a otros en la centroizquierda en la Cámara, tengan cierto límite. Ahora, esto demora y los costos son inmensos. Y pueden ser muy grandes los costos. Entonces, básicamente, o pacto, o trincheramiento, o esta espiral de deterioro. Probabilidades que le asigno a esto 50%, 25-25, para poner un número más o menos redondo para lo que viene. Bueno, eso es lo que les quería contar al comienzo y encantado, Guillermo, de tomar preguntas o Bueno, para iniciar la conversación, en el funcionamiento del sistema económico y esta pieza que se armó en la historia, digamos, que cumple un rol tan esencial, ¿cómo ves tú el desarrollo futuro y las complejidades que puede haber para el país de organizarse de otra forma, de cambiar la forma como se financia el sistema en su totalidad? Si de alguna manera desactivas esto y terminas llevándolo a alguna estructura de régimen estatal, digamos, ¿qué relevancia le das a ese aspecto de lo que pueda pasar hacia adelante en un escenario que termine habiendo una desactivación mayor del sistema? Yo creo que no vamos a tener una desactivación mayor. O sea, yo creo que todavía esto es una batalla sucediendo. Y sin duda la primera vuelta fue mala. O sea, veíamos 15 minutos del partido y ya nos metieron un gol o 2 goles. Pero no es más que eso. Yo creo que, dejen poner como ejemplos básicos. Hay un grupo, yo no estoy en ese grupo, porque soy demasiado neoliberal en la jerga política para que me tengan confianza para estar. Pero hay un grupo que está ayudando a la oposición para la reforma de pensiones en el Senado. Y es un grupo que hay varios técnicos, algunos más puntudos, otros menos puntudos, pero son 5 personas que saben de estos temas y todos están en contra de lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que tendríamos que la dinámica política fuese muy mala para que esto siguiera. Por supuesto es posible, y si uno saca el 10%, después en 3 años más nos vamos a sacar otro filetito y así nos vamos a ir de a poco, ¿no? Pero yo creo que se puede parar. Entonces, mi primer punto es buscar más alternativas que solo quedarse como en el escenario malo. Ahora, el escenario malo puede suceder, no es cero. Y es dramático. Déjenme darle un número. Y esto asusta un poco, pero el año 2000 habían 30 países en el mundo en desarrollo, en emerging markets, con AFPs. ¿Okay? No voy a decir que José Piñera salió a vender todo, pero habían 30 países con sistema de capitalización individual. Hoy día quedan 12. 18 los hicieron desaparecer. ¿Okay? Entonces, lo que estamos discutiendo no es una súper rareza. Ahora, la mayoría de esos lugares lo hicieron porque estaban en la transición inicial. La transición, fiscalmente hablando, es carísima de los sistemas de pensiones. Básicamente porque hay que pagar las pensiones viejas y el fisco deja de recibir las cotizaciones. El hoyo fiscal en Chile fue 4 puntos del PIB, 5 puntos del PIB en su pic, digamos. Entonces, es mucha plata. Ahora está bajando, es alrededor de 1, un poquito menos. Pero el punto es que muchos de esos casos se produjeron por esto. Pero hay casos que se produjeron porque por un problema político. Uno puede pensar Bolivia, puede pensar Argentina. Entonces, es complejo. Ahora,
Lo que sucedió en todos esos países, en estos 18 que revirtieron, es bien increíble. No es por esto que sucedió lo que les voy a contar, porque esto va aparejado de muchas otras cosas. Pero la verdad es que el ciclo del PIB en los años previos a esto era igual a los que, entre reversores y no reversores. Y de que empezaron a revertir de la crisis para adelante, estos países tienen un PIB per cápita que es como 15% menor que el que lograron los otros. O sea, raya para la suma, las consecuencias no de esto solamente, sino que si hacemos esto, bueno, imaginemos las otras cosas que podamos hacer. O sea, si tú, Guillermo, pensáis, mira, no vamos a tener sistema de capitalización individual en 10 años más, bueno, eso también va aparejado en que no vamos a tener una serie de otras cosas. Bueno, ese cuadro es brutal. Ese cuadro, en términos de política económica deteriorada, se ve claramente en los datos. Pero de nuevo, yo creo que eso es como ir perdiendo 2-0 y terminar perdiendo 17-0 el partido. Y no, tenemos equipo, creo, en Chile para jugar ese partido mejor. Hay varias preguntas que hablan de la expectativa de si acaso la gente sacaría, no sacaría, si podrían ponerse límites, al proyecto para que solamente saquen algunos y no saquen otros. La verdad es que mencionaste algo ya en la presentación, pero hay varias preguntas que han llegado en ese tenor, digamos. A mí me da la impresión, por lo que tú dijiste, que del minuto que lo constituyes en no renta, el incentivo para cualquiera de no sacarlo, sobre todo de la gente que no lo necesita, pero que puede sacar algo sin pagar un impuesto, que de otra manera cuando lo saque va a tener que pagar, es bastante fuerte como para que la salida sea bastante masiva. Pero tú le ves probabilidad al ajuste del fine-tuning de que finalmente salga un proyecto que sea solo para los que perdieron su trabajo, solo para los que no cotizaron los últimos 3 meses, cosas de ese tipo, Sí, o no. yo creo que, o sea, dentro de un paquete completo, yo creo que eso va a estar sobre la mesa. A ver, si se negocia algo con más cosas, yo creo que eso se podría lograr. Igual, creo que un punto central es tratar de que no se toque el fondo. Creo que es mucho mejor esa idea y tratar de dar otros beneficios a la gente que lo necesita, como el famoso crédito a tasa cero. Pero va a ser parte de la discusión sin duda y podría ayudar. Como está hoy día, medio en broma, medio en serio, yo he puesto en WhatsApp, bueno, aquí hay que sacar la plata y hacer APB con la plata. O sea, es como doble pasada, digamos. Es bien loca el diseño. Hay cosas también que no se han discutido, que es la operación. Que esto no es nada tan trivial, porque no es llegar, o sea, ¿cómo se deposita esta plata? ¿Dónde se deposita? Si las AFP no tienen las cuentas corrientes de la gente, y mucha gente no tiene cuenta, es una cuestión mayor. Entonces, si sucediera, podríamos tener un agolpamiento en las oficinas de AFP que sería un flop completo para todo el proceso. Yo creo que queda por discutirse. Yo creo que el Senado debería ser capaz de acotar esto, por lo menos racionalizarlo, pero creo que igual es una mala solución. Es una mala solución en el sentido de empezar a usar, de vestir un santo para vestir otro santo. Esa es la realidad que se está haciendo acá. Aunque sea súper racional eso, yo preferiría tratar de buscar un acuerdo del sistema de pensiones en general. Y de nuevo, uno puede perfectamente llegar con algunas ayudas adicionales a la clase media, aceitando un poco el sistema, porque la verdad es que no está funcionando bien. Llevándote un poco a otro ámbito de discusión política muy intenso en este minuto, pero que de alguna manera se vincula. Las AFP deben tener del orden de 30.000 millones de dólares invertidos en activos del Estado. Y activos del Estado que además rinden muy poco y que además, en teoría, son de alta liquidez. Mi sensación es que esa sobreinversión del sistema de AFP en activos del Estado de poco rendimiento, en alguna medida es porque no han habido demasiadas oportunidades atractivas de inversión en la misma clase de activos, renta fija local, que renten mucho más, que sean de riesgo más parecido. Entonces, desde el punto de vista de la liquidez, uno dice, como gestor de un fondo, ahí es donde está lo más fácil,
y después quizás podría ser los ETF del S&P, digamos, que son como en la parte internacional hay un activo de alta liquidez que se puede liquidar rápido, tiene algún efecto en el mercado cambiario, y después están los bonos del Estado. Para usar los bonos del Estado, si el sistema de AFP sale a venderlos todos juntos, la verdad es que no hay en el mundo privado, en el sector privado, capacidad para comprarlo. Tendríamos que pasar al otro tema de que el Banco Central es la instancia que podría en el mercado secundario comprar esos papeles, pero para eso está la otra discusión de si acaso se va a autorizar o no al Banco Central a usar esa herramienta. La particularidad o la peculiaridad de esta situación es que podría terminar vinculándose una discusión con otro tema que también tiene una arista constitucional, que está también causando mucho conflicto de discusión política económica, y habría que combinarlos ambos para darle una buena solución. Y la otra peculiaridad es que esa solución termina siendo que al final es plata del Estado que tienes que usar, en vez de haberla usado en el programa de ayuda directa a través del ingreso familiar, que es el IF que mencionabas tú, que ha funcionado mal, por si la traducción no, para gente que nos escucha afuera, digamos, es el plan de ayuda directa a las familias, y que no ha funcionado bien, pero es una manera de terminar usando la misma plata del fisco o de entidades del Estado y teniendo que alterar otra pieza de la estructura para que puedan las AFP deshacerse de los bonos de gobierno, los compre el Banco Central sin alterar demasiado la tasa de interés, digamos, porque si salen a liquidar esos papeles y no hay compradores, los papeles caen, sube la tasa de interés, se perjudica el valor de la cartera completa de renta fija. Entonces, ¿tú cómo ves esa vinculación? Y de paso, ¿qué opinión te parece de que el Banco Central sea o no sea un actor relevante en el proceso del funcionamiento del mercado secundario de papeles del Estado? A ver, esto va a enredar al Banco Central sin duda, si tuviera el instrumento y sucede un alza de tasas relevante por esta operación, yo creo que el Banco Central va a estar metido en un zapato chino. Yo estoy muy de acuerdo que el Banco Central pueda comprar bonos en el mercado secundario. Es una herramienta que tienen todos los países, era una rareza en Chile, y por lo tanto puede hacer QE básicamente cuando la tasa es cero. No tengo gran drama con eso. En el fondo es que ellos van a tomar riesgo de mercado, igual como toman riesgo de mercado cuando intervienen en el tipo de cambio. Es muy parecido para mí una operación cambiaria al final del día, que hacer cambios en la duración de los pasivos del central. Pero no estoy seguro si debiera meterse si es que el shock es este. ¿Okay? Deja ponerlo como lo pensaría yo desde el punto de vista Banco Central simplemente. Yo diría dos cosas. Primero, desde el punto de vista macro, esta cuestión es súper expansiva. Y por lo tanto no me parece nada obvio que haya que compensarlo con tratar de hacer básicamente, más que QE es como operación twist, ¿no? Que es cambiar PDVC por bonos largos del gobierno. No lo veo tan obvio. De hecho, creo que sería al revés. Yo diría, bueno, con esto ya no es tan necesario toda la expansión macro que se está haciendo. Pero hay un aspecto más también político de ser claro de que lo que no se puede hacer es usar al central para básicamente financiar cuestiones que son súper poco defendibles. Imagínate Marcel, que fue el de la comisión Marcel, comprando bonos para hacer algo que estoy seguro que él no estaría de acuerdo en desvestir el santo de la AFP. Entonces, hay un aspecto político también que creo que los haría refrenarse. Para la suma, yo estoy de acuerdo con la reforma constitucional del Banco Central y creo que no se debiera ni lo van a usar para para básicamente quedarse ellos financiando esta sacada de plata. Preguntas respecto de la parte logística. Tú mencionabas ahí parte de las dificultades que tiene hacer que toda esta plata termine llegando. Puede terminar siendo un problema logístico tan complejo como llegar con las cajas de comida o llegar con
préstamos directos a las personas. ¿Qué otras opciones pueden existir? Se ha mencionado la posibilidad de depositar en la cuenta 2 y que cada uno vaya y la saque cuando quiera y por lo tanto hay una transferencia de ese tipo. ¿Cómo se puede implementar logísticamente el proceso de llegar a tanta gente con su cheque, digamos? Me carga, me carga la pregunta, Guillermo, porque uno empieza como a caminar hacia, como cordero al matadero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la cuestión duela menos? Solo puedo decir que alguien me contó ayer cómo se hizo en Perú. Pero de nuevo, estamos empezando a pensar cómo implementamos algo que no nos gusta. Pero en Perú básicamente se hizo en que el gobierno, por una vez las AFP tuvieron acceso a las cuentas de las personas vía CMF. Y después se borra el registro. Y eso se podría en teoría hacer. Y la gente que no tenga cuenta se le abrirá con su RUT una cuenta RUT. Es un cacho ahora para el Banco Estado. Pasamos de un cacho a otro cacho, digamos. Pero yo vuelvo a lo inicial. Este es un mal diseño, yo creo que hay que cambiar el diseño. Y ojalá no tocar el fondo de pensiones. Y si se llegara a tocar el fondo de pensiones, hay que hacer una cosa mucho más acotada. Esta sacada de plata en estas magnitudes no tiene ningún sentido. Es solo alguno de las personas que está poniendo comentarios en el chat decía, esto es una cuestión muy, muy política también. Esto es un misilazo al sistema. Yo creo que eso hay que cautelarlo también. Y esa es la primera pelea que creo que hay que hacer. Y desde el punto de vista de soluciones hacia adelante, nos pasamos desde la Comisión Bravo, que en algún minuto tuvo abierta la discusión respecto de cambiarnos completamente un sistema de reparto, la reforma que te tocó liderar a ti de alguna manera, que llevaba a resultados mixtos, digamos, con una porción a aporte solidario, una porción a cuenta individual. Hoy día vamos, a lo mejor nos plantean frente a este escenario el que todo el adicional vaya a una estructura de reparto. ¿Tú ves espacio para que cambie el giro y nos podamos poner a conversar seriamente respecto de la reforma del sistema de pensiones? Y la otra pregunta que está asociada con eso es cómo queda este pacto que se hizo entre economistas de distintas posturas políticas. Yo creo que fue uno de los avances que tuvo Chile en estos últimos par de meses de turbulencia, fue poder sentar a la mesa a un grupo diverso de economistas que generaban confianza en la comunidad política de los distintos grupos y que elaboraron un plan y que de alguna manera ese mismo grupo de economistas quede, entre comillas, invalidado porque el mundo político le dice, está bien, en un minuto ustedes hicieron una propuesta, todos dijimos que estábamos contentos, pero ahora nosotros vamos a pescar, es como el picado que pesca la pelota y se va corriendo y dice, el partido es mío, así que me da lo mismo que habíamos convenido, esto me llevo la pelota y yo voy a ir a jugar con otro, digamos. ¿Cómo queda esa relación también para poder seguir avanzando en un acuerdo político, económico razonable para toda la sociedad? A ver, déjame partir por la segunda parte y después voy a volver a cómo son, creo yo, contornos de una reforma. Yo creo que es la idea de que este era un acuerdo vinculante para los diputados, que nadie más podía hacer un proyecto de ley distinto, es de un nivel súper naif al final. Yo me reí un poco de algunos amigos economistas que han opinado por los diarios de que, esto rompe el pacto. Esta idea de que algo rompe el pacto partió antes de esto, partió con no me acuerdo con qué otro proyecto de ley que había. Eso es completamente naif en el sentido que el sistema político hoy día, nadie le hace caso a nadie. Esa es la realidad que tenemos. Por eso hay que hacer una nueva constitución a propósito, para cambiar el sistema político. Porque los incentivos que hay hoy día de cada persona que está en el Congreso son brutales a cuidar su 25%, 20% de votos y punto. Y no hay posibilidad de agregar poder, no hay posibilidad solo cosas muy populares se pueden hacer. Entonces, creo que es muy mal argumento tratar de parar cosas así como decir, oye, pues si nos pusimos de acuerdo en otra cosa.
Lo que hicimos nosotros en esa vuelta fue un esfuerzo brutal de sustituir un poco un momento de tensión política grande en que nadie conversaba con nadie. Y ayudó para el momento, le dimos un contorno fiscal al país que creo que es correcto, pero yo no esperaría mucho más de eso. Hay que volver a que los políticos se pongan de acuerdo, si no los vamos a sustituir. Esa es la realidad. Sí diría que ese acuerdo se hizo en el Senado, y por lo tanto en el Senado sí hay una relación mucho más constructiva entre el gobierno y el Congreso. Cosa que me lleva también a pensar de por qué el gobierno no invierte más tiempo con los diputados. Capaz que sea malo, pero yo me pasaba varias horas a la semana tomando café en el Congreso con uno a uno y explicándole por qué, y te pedían una cuestión, y le decía que no, porque no había... Bueno, eso es política, eso hay que hacerlo, lamentablemente. Entonces, con la Cámara de Diputados demasiado abandonada, creo que corremos riesgos grandes. Bueno, respecto de contornos para una reforma. Yo no sé si hoy día no estoy seguro si es que las cosas se han movido en tal nivel que esto ya no vale, ¿ok? Y no hay piso para esto. Pero yo siempre imaginé que una reforma que dijera, ok, el 10% del 10% se quedan las cuentas individuales como están, vamos a trabajar temas de competencia, temas de transparencia, temas de incentivos un poco mejores, pero esto no se mueve. Y todo el resto se va a administrar de una manera bien distinta, y por bien distinta es importante subrayar qué cosas no son distintas. Y la más no distinta es que sea sostenible. ¿Qué quiere que sea sostenible? Quiere decir que sea un sistema en que hay reparto, y por reparto estoy definiendo que hay traspasos entre generaciones, pero clave, primero, que esta cuestión no necesite plata fiscal en el futuro. Clave que las futuras generaciones ganen más que lo que ganan las generaciones actuales. Clave es que tenga una institucionalidad que sea capaz de defender esta cuestión, porque ciertamente cuando no hay una cuenta individual atrás, los riesgos a manotazos son más grandes. Pero si el que está cuidando esta cuestión es una cosa como el Banco Central, equivalente al lado, es distinto. Si también podríamos pegarle un manotazo a las reservas internacionales, y son de todo. Pero ¿por qué no se hace? Bueno, porque está el Banco Central. Entonces, creo que es posible de armar eso. Es súper importante que tenga mucha capitalización. Uno no se puede gastar mucho más de 2 de los 6 puntos en regalar plata hoy día, en traspasar plata hoy día. Lo otro hay que ahorrarlo en el tiempo. La clave, sin embargo, y aquí es donde yo creo que está la cuestión que viene, donde está entrampado el tema, es que uno puede premiar a la gente por cada peso aportado o por cada año de trabajo aportado, o cada mes de trabajo aportado. El sistema de capitalización premia exclusivamente, individual digo, el peso aportado. Uno podría perfectamente tener sistemas en que uno hace una combinación de las dos cosas. Y hay maneras de hacer esto con cuentas nocionales, hay temas de fondos colectivos, hay harta experiencia en el mundo para hacer. Entonces, para mí requiere, primero, institucionalidad muy fuerte, en segundo lugar, ponerse de acuerdo en reglas que esa institucionalidad va a ir cuidando en el tiempo, de cómo se va distribuyendo esta plata. Por cierto, ningún sistema es perfecto, y estamos viendo ahora con el sistema de calculación individual. Todos tienen ataques políticos de cuando en cuando. Pero creo que es central buscar cómo uno le va poniendo candado a esto para que tenga ciertas defensas, pero sobre todo yo creo que necesitamos actuar, porque sin hacerlo se hace cada vez más difícil y se van corriendo las líneas. Yo dije al comienzo que no estaba seguro que algo así tenía piso hoy día. No estoy seguro, no estoy seguro si creció el diente y dijeron, ¿saben qué? Vamos por una parte del 10 también. Yo creo que eso sería muy complicado. Y por eso creo que es muy urgente hacer ese pacto pronto. Las líneas se han ido corriendo, esa es la realidad. Y cuando el 63% de la Cámara vota como votó, yo digo, estamos demasiado cerca de los 2/3 para hacer lo que quieran con este sistema. Y por lo tanto, busquemos un buen diseño. Diseños han sido hasta modelados. Este grupo que yo les mencionaba antes, que trabaja con los senadores, ha avanzado un montón.
creo que no hay, yo no me demoraría mucho. Y va a haber que comerse sapos de lado y lado en esta cuestión. O sea, si alguien de izquierda va a tener que decir, ok, no vamos a tocar las cuentas individuales, bueno, el otro lado va a tener que decir, pucha, vamos a tener un sistema que no va a tener cuentas individuales también, en paralelo. Y eso es difícil de hacer, pero creo que es urgente. Un tema que Uy, te muteaste, Perdón, Guillermo. perdón. Un tema que ha salido en un par de preguntas respecto del futuro de la jubilación de toda la gente que queda con cero recursos y que está asociado también a la promoción de la informalidad. Una de las cosas que a mí por lo menos me preocupa es que toda esa gente que quedó con cero en su saldo y que tiene una relación laboral, digamos, en empresas que no sean las más formales, porque las más formales siempre es más difícil hacer excepciones, pero cualquiera que tiene un par de personas que trabajan con uno, que tienen un sueldo bajo y que quedaron cero en su cuenta de ahorro, van a llegar donde su empleador, obviamente, a decirle, señor, mire, usted me deposita todos los meses en una cuenta 70.000 pesos que yo lo necesito para vivir. Y resulta que me lo está depositando en una cuenta que tiene cero, que ya saqué toda la plata. Supongo que el Estado me va a dar algún tipo de jubilación el día de mañana, porque por algo me permitieron sacar esto, y me dice usted, de alguna manera, cuando uno saca todo lo que tiene, como que ya casi deja de ser parte del sistema. Eh, Porque en realidad que a uno le permitan sacar el 100% de la plata, cualquier persona que tenga menos de 40 años, digamos, o que esté en ese rango y todavía tiene mucho por delante, pero se llevó la plata, para efectos prácticos le dijeron, mira, tú sal del sistema y ya veremos cómo se financia tu jubilación el día de mañana, y ese señor irá donde su empleador y decirle, oye, pero no me sigas poniendo plata ahí. Salvo que venga asociada una reforma legal que va a tener que ponerse a aportar todo su aporte a la cuenta, al fondo social, digamos, y asociarlo a un destino distinto, cosa que sea, bueno, siempre puede ser mandatorio desde el punto de vista de la ley laboral, pero desde el punto de vista de la presión privada de una persona que tiene pocos empleados, pocos trabajadores y que la gente necesita la plata, y estársela depositando en algo que ya vio que no. A lo más habrá que darle como contraargumento, mira, quédate tranquilo si ya sabes que si hay una crisis económica te van a permitir ir a buscar esa plata y te la vas a poder llevar de nuevo. Pero dejarías abierto. Entonces todo el tema de cómo administras, salió en la prensa esta cifra de 3 millones de personas que quedan con saldo cero, que es una cantidad realmente muy significativa, que va a quedar con el incentivo o a informalizarse, o en una incertidumbre respecto de qué va a pasar con su jubilación, o cuál va a ser la pensión mínima con la cual yo voy a vivir. Entonces, ¿cómo ves ese tema y qué riesgo tenemos de seguir avanzando hacia una economía informal, que es todo lo que no queremos tener y lo que no hemos vanagloriado de ser el país con menos informalidad en América Latina? Y le estamos metiendo una cortapisa que claramente va a conducir a incentivos a que la gente quiera volver a ser informal. A ver, ese es un gran tema. Lamentablemente no tenemos suficientes datos todavía para tener una evaluación clara, porque la gente que queda en cero no sabemos si está trabajando o en realidad es gente que trabajó un poco y se salió del mercado del trabajo. Es bien difícil saber quién es quién en estos grupos. Pero sin duda, el tema de la informalidad y los incentivos a la informalidad están presentes hoy día y con esto creo que se agrandan un poco más y es uno de los grandes temas. Ahora, yo no sé, de nuevo, no sabemos cuánto es de informalidad de verdad o simplemente es que tenemos demasiados grupos a los cuales les dejamos no participar, les dejamos no contribuir. El tercio de gente que hoy día necesita IFE, la ayuda familiar y no seguro de cesantía, es básicamente porque es gente que no tiene relación con el Estado directo. Y uno tiene grupos de taxistas, pescadores, kiosqueros. No estoy pensando en la persona que vende sin permiso sopaipillas a la salida del metro, que es un caso bien de informalidad en serio. No, nosotros tenemos legalmente mucha gente, millones de personas que no tienen que cotizar. Yo creo que ese es como la reforma que hay que hacer saliendo de la reforma que hay que hacer ahora. Cómo obligarlo es bien difícil, pero hay que hacerlo. Y desde el punto de vista de los incentivos, yo estoy contigo. Esto va a enredar un poco más todavía el pagar, no pagar. Por suerte, los indicadores que existen es que la informalidad negra, digamos, la sin permiso, no es tan grande, pero existen. Existen en las nanas, existen en un montón de lugares. Y esto lo empeora, sin duda. Ahora,
¿Qué me preocupa más todavía? Fíjate, de esto de sacar todo, es una cosa bien de preocupación política. Esos son 3 millones. Y hay otros 3 millones de personas que tienen plata, pero van a quedar con poquísimas. Entonces va a tener mucha gente, 6 millones de personas, que básicamente va a decir, bueno, ¿para qué defiendo el sistema si no hay nada ahí mío? Entonces la correlación de fuerzas, de sentir que hay algo ahí uno propio, y por lo tanto no lo toquen. No vayan a hacer algo así como solidaridad con el fondo, porque no tengo idea si me va a llegar o no me va a llegar. Que estaba mucho en las encuestas, cuando uno hacía encuestas respecto de la demanda por solidaridad, es solidaridad con plata de otros, no con solidaridad con mi plata. Bueno, como que cambia esa correlación de fuerza. Entonces también me preocupa eso, me preocupa que va a haber más gente como descolgada del sistema. Y la dinámica política de eso es peor. Y te lleva en alguna medida a una cosa más elitista, donde va la gente que va a permanecer con saldos relevantes, van a ser los pocos que tienen buena situación, que van a seguir ahorrando, es casi como llevar este sistema a la separación entre el FONASE y las ISAPRES, digamos, donde las ISAPRES son para la gente de altos ingresos y las FONASE para el grueso público. Aquí podríamos, absolutamente. claro, nos vamos moviendo hacia una situación donde los que van a tener saldo y los que van a tener que seguir preocupándose de su AFP son aquellos que aspiran a jubilar con rentas que son varias veces más arriba del ingreso mínimo, y va a ser el sistema para la gente privada que tiene recursos. Ese es un peligro grande que hay que tratar de, por eso, ojalá no hacerlo, pero si hay que hacerlo, ser mucho más focalizado. Ahora, déjeme volver una cosa que no mencioné, que creo que es importante para el mediano plazo. Todo el sistema de pensión básica solidaria y APS funciona bien, pero ahí tenemos ya un problema en que el APS, que es un complemento, en el fondo tiene implícito una tasa de impuestos relativamente alta. ¿Qué hacen los países que son exitosos en esto? Ponen un mínimo para todos. Entonces, en el mediano plazo, y poner plazo en varios años, plata fiscal hoy día no hay para esto, pero en el fondo uno debe tener un mínimo que sea universal. Y de ahí uno está mucho más protegido. ¿Por qué los australianos dijeron saquen 10% del fondo de pensiones? Bueno, porque tienen $700 cada 15 días, o sea, $1.400 para cualquier viejo que vive solo, y para todos. Y por lo tanto se ahorran un montón de distorsiones que tiene el sistema que tenemos nosotros, porque tenemos que focalizar, y se dan estos otros lujos. Nosotros no podemos, básicamente, porque no tenemos ese piso en general. Por último, una pregunta que puede ser compleja y puede ser para una discusión larga, pero ¿cómo cuadra toda esta discusión que estamos teniendo con una eventual reforma constitucional? Porque una reforma constitucional es como volver a verlo todo. En realidad, estamos próximos a tener un plebiscito, va a haber una opción de manifestarse si quieres que cambie o no cambie la Constitución, y una vez que cambie la Constitución, estos temas van a volver a estar, o una vez que inicie un debate de cambio de Constitución, va a volver a estar este tema arriba de la mesa. Por lo tanto, podríamos estar frente a un tema de muy corto plazo, de hacer una transformación de algo que en realidad en 12 meses más vamos a estar teniendo una discusión mucho más amplia sobre el tema. ¿Lo ves así? A ver, yo creo que el proceso constitucional no va a ser, como es tan corto, porque la Constitución no creo que logre meterse en detalle en todas las cosas, pero sí va a poner cimientos que van a ser un poco distintos en algunas cosas. Yo creo que la oportunidad de hacer ahora una reforma grande en pensiones, con todas las dificultades que hay, está justo en eso, en que uno como que arma en paralelo, se pone de acuerdo en cosas básicas. Entonces, por ejemplo, si de verdad se hace una reforma en que se pacta 16, por lo que yo les decía como contorno de posibles, bueno, eso creo que ayuda mucho a cómo se redacta la Constitución respecto de esto, porque se avanza mucho en el proceso. Se avanza mucho al final del día, se ponen de acuerdo en detalles que la Constitución no va a poder ver, y van a influir entonces en las cosas gruesas de la Constitución. Entonces yo, quizás un poco naif lo que voy a decir, pero yo creo que es mejor llegar al proceso constituyente con una reforma aprobada o acordada, profunda, que al revés. Al revés me da miedo porque van a ser cimientos mucho más complejos de administrar después. Ya el tema de salud nos va a tomar un montón de pega posterior. Tratemos de que las pensiones y los fondos de pensiones y el ahorro sean
estén ya más cautelados cuando lleguemos a ese proceso. ¿Y tú ves algún espacio para que la discusión en este minuto se vuelque a decir, ¿sabe qué más? Ya, llegamos a este punto, pongámonos de acuerdo en el nuevo sistema de pensiones y hagamos un trabajo rápido? Mira, yo creo que a ver, hay posibilidades en el sentido, necesitamos liderazgos que lo hagan. ¿Y quiénes son esos líderes? Alguien me dijo aquí, me puso la pregunta, ¿cuáles crees tú que pueden ser? Porque efectivamente tenemos una carencia de liderazgos incluso para el futuro. Tenemos un futuro eleccionario muy potente, un calendario eleccionario muy fuerte el próximo año, que hay que elegir todo tipo de cosas. Además cambió la ley de reelecciones, o sea, hay que lograr emerger nuevos líderes. Y es parte a lo mejor de lo que nos tiene en esta situación, es una carencia de liderazgo bastante fuerte, digamos. ¿Tú ves? Yo no le exigiría a los liderazgos que van a encargarse de esto tener liderazgo político para después. Yo creo que es simplemente ponerse de acuerdo. Hay varios senadores y senadoras que saben de este tema, que debieran tomar más la posta. Espero que lo hagan. Para el mediano plazo, sin embargo, tú tienes un punto muy potente y los dejo más bien con una pregunta. Después de octubre, tampoco salieron liderazgos nuevos. Algo nos está pasando en Chile. Uno habría esperado ex ante. Con algo como octubre hubiéramos tenido un par de personas, no del mundo tradicional político, sino que nuevos, que hubiesen emergido, hubiesen sido los líderes nuevos. Y no hay. Y eso es un vacío muy, como que llama la atención, como que nadie quiere dar el paso. Yo por eso vuelvo a que las reglas de la política hay que cambiarlas. Yo creo que con estas reglas de la política, poca gente quiere meterse a tratar de hacer cosas. Yo estimo mucho a algunos diputados que me tocó trabajar con ellos, de varios partidos, pero sobre todo algunos de Democracia Cristiana, algunos UDI, y tengo que decir que los mejores diputados que conocí, ninguno quiso ir a la reelección. Entonces, bueno, así, algo está mal en las reglas, entonces. Bien, yo creo que ahí nos quedamos con un desafío bien importante. Ojalá alguien de esta audiencia que nos esté escuchando tenga la motivación de convertirse en un líder político del futuro. Efectivamente, como dice Rodrigo, una de las grandes carencias que tenemos hoy día es de gente bien preparada, gente que tenga buena intención y dispuesta siempre a dedicar su vida al servicio público y al bien común, que se dedique a este tipo de temas. Creo que Rodrigo es una de esas personas que de alguna manera, a través de todo lo que ha hecho y de la buena voluntad también para poder en tan poco rato decirnos rápidamente que sí a participar en esta conversación, es parte de lo que tenemos que pensar para el futuro y ver quién se motiva a tomar la posta y a ocupar los cargos de dirección principal de este país en el mundo político, en el mundo municipal. La verdad es que vamos a tener más de 100 alcaldes que tienen que renovarse según lo que dicen las estadísticas de acuerdo a la nueva ley, y necesitamos gente calificada y capacitada que esté con ganas de hacer la pega para sacar a Chile adelante de la crisis en que estamos. Así que esperamos que estas conversaciones sirvan para eso. Es una pena, Rodrigo, que no podemos ver al público. Dicen que hay como 850 personas conectadas, por lo tanto este sería el minuto en que habría un gran aplauso para tu presentación. Muchas gracias. Te lo transmitimos verbalmente porque me imagino que la gran mayoría quisiera expresarle ese aplauso de agradecimiento por haberse tomado este tiempo para hacer estas reflexiones. La salida no es fácil. Probablemente vamos a volver a encontrarnos en algunas semanas más volviendo con estos temas, porque estamos continuamente tratando de darle luces a nuestros amigos cercanos, clientes, digamos, respecto de lo que está pasando, y este tema va a seguir en la mesa durante algún tiempo. Así que te agradecemos, Rodrigo, que hayas tenido la voluntad de estar con nosotros aquí. Le agradecemos, está saliendo aquí en el chat varios aplausos y muchas gracias, digamos que le agradecemos que haya podido estar aquí, y continuaremos con nuestro programa de estos webinars con la frecuencia que lo podamos hacer y los vamos avisando oportunamente. Así que gracias por habernos acompañado en esta mañana y nos vemos en la próxima sesión, y gracias, Rodrigo, nuevamente por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, y gracias a todos los que estuvieron. Suerte en los días siguientes. Nos vemos. Nos vemos.